Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase, el día 7 de diciembre del año 2020. Seguimos con la unidad número 5. El objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. En la unidad 5 tenemos las teorías y sistemas económicos. Revisamos a continuación la Revolución Francesa. La sociedad francesa prerevolucionaria era profundamente estratificada. El primer estado correspondía al clero, el segundo estado a la nobleza y el tercero llamado estado llano. A los representantes de las ciudades, en su mayoría burgueses, la diferencia entre cada uno no era solo económicas, cada estado tenía privilegios distintos. Así la nobleza no pagaba impuestos, se sometía a leyes especiales y ostentaba los cargos administrativos más importantes. Los cargos fiscales estaban sobre la burguesía y las clases trabajadoras que tenían muy pocos derechos. El Estado francés pasa por una crisis fiscal. Por varias décadas, las haciendas francesas eran incapaces de recaudar con sus impuestos las cantidades que gastaban. Se trataba de un déficit público crónico. Se acrecentaba por las guerras en las que estuvo involucrada Francia con Inglaterra, además de los préstamos a los rebeldes las colonias de Norteamérica que fundaron en Estados Unidos de América al independizarse de los ingleses. Se llamaba Estados Generales a la reunión de los representantes de los tres estados, a los que el rey convocaba para hacer consultas. Solo se reunían en casos críticos o excepcionales. No se habían reunido casi en un siglo hasta que Luis XVI los convocó. Se conoce entonces a este conflicto social-político que convulsionó Francia, posteriormente Europa, provocado por el enfrentamiento de clases sociales inferiores, burguesía, obreros, campesinos contra las clases superiores, nobleza y el clero, para abolir los privilegios de estas últimas mantenidos durante siglos. Se inició con la convocatoria de Estados Generales, esto fue en 1789. Finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en noviembre de 1799. Observamos aquí el calendario de lo que sucedió a lo largo de este golpe de Estado, en que terminó en noviembre de 1799. A continuación podemos observar las guerras de independencia hispanoamericanas. Se puede identificar una multiplicidad de causas que expliquen el estallido de las guerras de independencia. El evento detonante fue la crisis de la monarquía española. Se confiaba en la idea de que en ausencia del rey la soberanía para gobernar pasaba al pueblo, con la que las autoridades españolas perdían legitimidad. La relación entre la élite local y la monarquía se había resquebrajado. Las revoluciones de Estados Unidos y Haití hicieron evidente que se podía vencer a las potencias europeas. Las reivindicaciones populares en Haití causaron temor en la élite colonial, que trató de evitar que las noticias de esta revolución anti-esclavista que se había desatado en la isla llegara a oídos de la población. Las ideas de la Ilustración promovían relaciones políticas distintas a las del antiguo régimen. Vemos aquí un resumen de lo que ocurrió en esta época. La segunda fase sería entre 1815 y 1824. Para esta fecha, Fernando VII había retomado el trono e intentó mantener bajo su poder América. ¿Cuáles son los factores causas de la revolución industrial? Nosotros podemos apreciar que la aparición de la industria a mediados del siglo XVIII se produjeron en Gran Bretaña varias transformaciones económicas y sociales que dieron lugar a la revolución industrial. Este proceso de cambio tuvo sus precedentes en la revolución agraria, iniciada con la introducción de mejoras y nuevas técnicas, como el sistema Norfolk
arado triangular, máquinas trilladoras y los cambios en la propiedad de la tierra, lo que aumentó la productividad. La revolución demográfica, en cambio, el modelo demográfico antiguo con el retroceso de la mortalidad, supuso un aumento de la población y un crecimiento de las ciudades. Aquí vemos las causas de la revolución industrial. Gran Bretaña contaba con varias condiciones básicas: el crecimiento de la población, la disponibilidad de materias primas, una buena red de comunicaciones. Una clase social, la burguesía, con mentalidad empresarial y con un capital disponible para invertir en la nueva industria. Dentro de los factores tenemos la revolución agrícola, revolución demográfica, desarrollo del comercio internacional, desarrollo de las comunicaciones y los transportes, continuas innovaciones tecnológicas. Podemos apreciar además que en la primera revolución se realizó la introducción de sistemas de producción mecánicos con tracción hidráulica y vapor. Esto será en el año 1750 hasta el 1800. En la segunda revolución tenemos la producción en serie y división del trabajo de producción, uso de sistemas eléctricos, industria química, eléctrica y automovilística, como la cadena de montaje de Ford. Estos años básicamente son de 1870 a 1897, aproximadamente, que serán las principales revoluciones. En la tercera revolución tenemos la incorporación de microelectrónica, tecnología de información para automatizar toda la producción. Años que sobresalen en el año 2000. Nosotros vemos que las primeras industrias es la concentración de trabajadores y máquinas en fábricas en propiedad de un empresario. Observemos la lámina antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial. ¿Qué observamos aquí? Que hay un nuevo tipo de sociedad: sociedad de clases, sociedad burguesa, sociedad capitalista, nuevos conflictos sociales. Y el nuevo sistema económico, capitalismo industrial, a partir de las ideas del liberalismo económico, la difusión de la revolución industrial. Se inicia en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se difunde de manera desigual en el siglo XIX por regiones de Europa, Japón y Estados Unidos. Las dos primeras industrias desarrolladas fueron la textil y la siderúrgica. El aumento de la población demandaba un crecimiento de la producción textil. Un nuevo sector, el algodonero, fue primero en incorporar las innovaciones técnicas. La producción aumentó enormemente en Gran Bretaña por la mecanización, por su facilidad para obtener algodón, materia prima importada de sus colonias. Observemos entonces, en la primera revolución industrial, basada en la introducción de maquinaria, producción propulsada por agua a vapor, primer telar mecanizado, año 1784. La segunda revolución industrial, basada en la producción en la masa lograda por la división de las operaciones del trabajo y el uso de energía eléctrica, primera banda transportadora, raso de Cincinnati, 1870. Tercera revolución industrial, basada en el uso de electrónica, tecnologías de la información para lograr la automatización de la producción, primer controlador lógico programable, Modicon, 1969. La cuarta revolución industrial, basada en el uso de los sistemas ciberfísicos en básicamente el 2000 hasta la actualidad. Podemos observar aquí la mecanización, electricidad, informática, digitalización. Tenemos ejemplos sobre el primer telar mecánico, la primera cinta transportadora, matadero de Cincinnati, el primer controlador lógico programable. Continuamos con la expansión internacional. La Telefónica inició su expansión internacional en el año 1990 con la adquisición en Hispanoamérica de 3 compañías nacionales de telefonía privatizadas en Perú, Argentina y Chile, provenientes de monopolios estatales. La revolución industrial, iniciada a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, se extendió durante el siguiente siglo, primero y por el resto de Europa y después por Estados Unidos y Japón. Observamos aquí que desarrollar las acciones de promoción y precios, una fórmula para aumentar las ventas y realizar ofertas y promociones a través de mayor número de canales de presupuesto que se permita.
Tenemos un resumen sobre lo que es el crecimiento y la expansión internacional. Son objetivos prioritarios de muchas empresas, como fortalecer el valor de las marcas, ganar cuota de mercado a la competencia, mejorar el servicio al cliente, desarrollar acciones de promoción y precios. Eso siempre estará presente en esta expansión internacional. Hoy voy a ser feliz sin pedir permiso a nadie, solo agradecerle a Dios que se me regala un día más para lograrlo. En los anexos encontrarán un video sobre la Revolución Francesa, causas, etapas y consecuencias. Lean su libro de historia, prepárense para los resultados de rendimiento del primer parcial. Tengan todos ustedes un bendecido día.